Buenas tardes para todos. Mi nombre es Andrés Triana, la mesa sectorial de mercadeo. Demos al menos 2 minutos para mirar que otras personas se conectan e iniciamos, ¿vale? 2:32. Ok, muy buenas tardes. Gracias, Orlando. 2 minuticos. Buenas tardes. Ah, Aló, buenas tardes. hola, buenas tardes. Buenas tardes. Demos 2 minuticos y comenzamos, ¿vale? Acá pendiente. Bueno, muy buenas tardes para todos. La idea es iniciar este comité técnico de normalización. Vamos a revisar dos cosas con las buenas tardes para todos. Primero les voy a contar de manera general de qué es esta norma sectorial de competencia laboral o primero qué es lo que hace la mesa sectorial de mercadeo y segundo vamos a iniciar pues con el comité técnico analizando la norma. Yo sé que para algunas personas es primera vez o no han estudiado en otros escenarios de la mesa, entonces vamos a hacer un contexto y en segundo lugar vamos a revisar la norma, que es lo que nos convoca la tarde de hoy. Lo que les voy a proponer es que, digamos, a medida que que van interviniendo, nos regalan pues como la presentación, el cargo, en qué área trabajan, porque sí somos bastantes personas conectadas en este momento. Gracias a ustedes por asistir a este comité. Le damos las gracias de antemano. Entonces, digamos, sería más dispendioso como presentarnos todas, pero entonces, si quieren dejar un mensaje en el chat, también es posible, como para identificarse. O cuando hagan la intervención, si les pedimos pues, que nos digan como la entidad, el área o el cargo para la que trabajan, ¿vale? También les voy a pedir el favor de que si no han dejado sus datos como en la inscripción de esta reunión, les acabé de colocar en el chat el link para que puedan inscribirse pues a la presente reunión y tener sus datos para algún contexto, para seguir recibiendo información de la mesa sectorial de mercadeo o contactarnos con ustedes por alguna información adicional y que sigan perteneciendo pues a la mesa sectorial de mercadeo. Entonces, con las buenas tardes nuevamente para todos. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Primero, les voy a hablar sobre el contexto de la mesa, qué hacemos y por qué lo hacemos. Y en segundo lugar, pues ya pasamos a hacer la actividad de la tarde de hoy. La idea es no demorarnos más de las 3:30 y que podamos cumplir con el objetivo de la reunión. Dentro de las actividades que tenemos como mesa sectorial de mercadeo. También les voy a pedir disculpas que tengo un poquito de gripa, entonces sí, en algún momento tengo la voz o
estoy un poco congestionado, pues me disculpen un poquito. Gracias. Para iniciar, les voy a contar un poco sobre qué es la mesa sectorial de mercadeo para las personas que inicialmente se conectan, digamos, a esta primera reunión o se conectan a este tema por primera vez. Nosotros como mesa sectorial hacemos diferentes, digamos, actividades, siempre en pro del desarrollo del talento humano del sector, nuestro sector mercadeo, que incluye pues áreas de publicidad, relaciones públicas y comunicaciones, obviamente los investigadores de mercado, todo el área de mercado en general, servicio al cliente, innovación. Eh, Estas son nuestras áreas, digamos, core, prioritarias como mesa sectorial de mercadeo. Y allí lo que hacemos es, digamos, principalmente hacer documentos referentes para el sector. Nosotros somos los encargados de documentar las ocupaciones misionales del sector en la clasificación nacional de ocupaciones, que viene de la clasificación nacional de ocupaciones para Colombia, pero también las funciones laborales, digamos, de estas ocupaciones misionales. Y también publicamos documentos de investigación. Pero para eso, también para tener armonía con el sector y conectarnos, digamos, de lo que está pasando en el sector, lo que también hacemos es conferencias y eventos. Entonces, algunos de ustedes han recibido invitaciones para webinares con expertos nacionales o internacionales sobre temas de vanguardia para el sector. Entonces, eso lo hacemos en el marco de conferencias y eventos. También han recibido como documentos de investigación aplicada que hace la mesa sectorial. Nosotros hicimos también la caracterización sectorial para mercadeo en el país. Entonces, también es posible que reciban esa información. O también temas de internacionalización, digamos, expertos internacionales que han participado en diferentes escenarios de la mesa, también es posible, trayendo pues como sistemas de vanguardia de otros países a Colombia, también es posible que los invitemos a algunos de esos escenarios. También articulamos con diferentes usos que tienen esos productos de nosotros, ya sea para la academia, para las empresas, modelos de gestión del talento humano por competencias, o las universidades para sus nuevos diseños curriculares, incluso las entidades de formación para el trabajo. Entonces, siempre que requieren asesoría para el uso de las normas de competencia laboral, las ocupaciones adicionales del sector, o las investigaciones que nosotros realizamos como mesa sectorial, ahí para recibir asesoría articulamos con diferentes grupos de interés. Y comunicaciones, pues tenemos varias estrategias de comunicaciones, entre ellas pues recibieron ustedes recientemente de pronto el boletín de la mesa, o están en nuestro grupo de WhatsApp, o están en LinkedIn, o en Facebook. Allí también publicamos la información de la mesa. Hace poco lo último que hicimos fue el mensaje del Día del Mercadólogo, el 19 de mayo, y también el boletín número 1 de la mesa sectorial, que fue recibido también la semana pasada, dentro de esta estrategia de comunicaciones de informarles a ustedes todo lo que hacemos como mesa. Y finalmente, como ven a la mitad, hablamos de la normalización. Para nosotros, normalizar es identificar las ocupaciones misionales del sector, documentarlas, eh, y también revisar las funciones laborales que tienen estas ocupaciones y documentar cada una de esas funciones laborales. Uno pensaría que una función laboral, pues suficientemente se explica, pero cuando se documenta, con lo que vamos a hacer hoy, vamos a llegar a una norma sectorial de competencia laboral, que fue para los que fueron convocados a la tarde de hoy, en una de las funciones laborales que tienen las ocupaciones misionales de nuestro sector, que es cuando se coordina la producción audiovisual. Y ustedes fueron convocados, por eso en el mensaje hablaba como personas que realizan esta función en las diferentes empresas o que son jefes de estos. Estábamos convocando a la tarde de hoy y pues la idea es empezar a construir la norma de competencia laboral con esa información que ustedes nos puedan brindar. No sé si hasta allá haya alguna duda de contexto. También saludamos pues, a todas las personas que están presentando por el chat. A Orlando, a René, a Javier Pico, a Londono, a María del Londoño Rosavia, a Giovanna, de Cafaba, la Caja de Compensación de Barranca Bermeja, Pedro Torres de EXI, a René que es director nacional de ABC Ingeniería y Logística, de Saray, de UNEMEC, de la Unión Nacional de Empresas de Marketing Estratégico y Comunicaciones, a Javier Pico de la área andina, a Felipe Páez de Automovilismo Nápoles SAS y a Ecosesa.
¿vale? Que nos han dejado mensajes por ahí. Entonces, no sé si hay alguna duda sobre qué hace la mesa. Bueno, no veo manos levantadas ni algún comentario en el chat adicional. Entonces, vamos a comenzar con la actividad que convoca la tarde de hoy a la mesa, que es la normalización de una función laboral que tiene que ver con la coordinación audiovisual. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay alguna duda, comenzamos con esto. ¿Cómo es la metodología? Nosotros, digamos, yo empiezo a preguntar sobre la normalización, sobre qué hace la función, qué debe hacer una persona para desarrollar esa función laboral, y a medida que ustedes nos pueden ir comentando qué hace, alguna persona puede contar el contexto, qué es lo que implica esa función laboral, y con base en eso yo voy recogiendo información para luego llegar, digamos, con esa información a construir la norma, que es lo que finalmente, digamos, yo debo construir. ¿De acuerdo? Entonces Eh, les voy a mostrar. Buenas tardes, Julián. Qué pena, mira, te habla René. Lo que pasa es que estamos teniendo pues como cortos de internet. Hoy desde la mañana del Cauca y nos ha ido muy mal con la parte de internet. De pronto me desconecto pues para que quede en tu conocimiento. Gracias, René, muy amable por la información. Listo, estamos Vale, muchas pendientes. gracias. Listo, gracias. Entonces, les voy a mostrar, digamos, dos cosas. Una, digamos, que es lo que vamos a hacer la tarde de hoy, como ejemplos. Voy a compartir nuevamente pantalla. Mire, lo que vamos a hacer la tarde de hoy, esto es como, nosotros vamos a llegar a un documento como el que está en pantalla. Esto es una norma que tiene pues un título y una información básica sobre la norma. Cada norma de competencia laboral, norma sectorial de competencia laboral, realmente es una función laboral de una ocupación adicional del sector documentada. Eh, Tiene un título, tiene una información, pero lo clave de la norma, el corazón de la norma, lo que acá abajo, digamos, son estos criterios de desempeño específico. Perdón que se me olvidó. Estos criterios de desempeño específico, ¿sí? Que son un listado, digamos, como de indicadores para saber que una persona hizo bien y con calidad una función laboral de una ocupación del sector. Entonces, mi trabajo es poder redactar estos indicadores, luego que ustedes me nombran todas las acciones posibles que hay que tener en cuenta para hacer la función laboral de la mejor manera posible. Hoy vamos a llenar la primera parte de un documento como este, que está en pantalla, esta matriz de Excel. La idea es que ustedes me digan lo que está más a la izquierda, ¿sí? Que son como las posibles acciones a detalle que hay que hacer para desarrollar de buena manera la función laboral, que la de hoy se llama pues coordinar esta producción audiovisual. Para luego yo con la metodología SENA lograr armar un documento como este que llega pues a unos indicadores de cómo la persona debe ejecutar de mejor manera la función laboral. Esto implica pues estos indicadores, lo que nosotros llamamos criterios de desempeño específico, pero también los conocimientos asociados, ¿sí? Es que la mano ustedes también mencionan algunos de esos conocimientos que son fundamentales para cumplir con la función laboral a medida que vamos avanzando en la reunión. Y finalmente, pues acá abajo, por ejemplo, están las personas que, como ustedes, que participan en estas reuniones y nos dan sus ideas. Entonces también quedan en el marco del documento que reglamenta la elaboración de esta norma de competencia laboral. No sé si hasta allá haya alguna duda, algo adicional que quieran preguntar, pero es el contexto del escenario que estamos hoy en esta actividad de la mesa sectorial. No sé si alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, o ya entonces empezamos a dar inicio. También saludamos a Claudia Bendaño, que es la presidenta de la mesa sectorial, también se fue de FENALCO Nacional, que es directora gremial de FENALCO Nacional, que también se encuentra conectada. Entonces, buenas tardes, Claudia, también por acompañar. Gracias, Andrés. Buenas tardes para todos. Andrés, muy buenas tardes y a todos los participantes. Muy Hola, buenas tardes Clara. para todos. ¿Cómo estás, Clara? Bien, gracias. Listo. Bueno, me alegro estar hoy en la segunda sesión participando con ustedes, participando de esta experiencia de aprendizaje. Me presento, mi nombre es Clara Inés Pinzo Gaitán y soy la líder de Relaciones Corporativas del Centro de Gestión de Mercado, Logística y Tecnologías de la Información. Me vinculé a estas sesiones que considero son de mucho aprendizaje y de mucha necesidad, especialmente
digamos, en la labor que yo adelanto directamente con las empresas y con los empresarios, con las universidades y bueno, sea este el espacio para felicitarlos primero que todo por su participación. Pues, ¿qué más que ustedes son nuestros coequiperos para continuar en esta labor de la formación y cada día con más responsabilidad de formar futuros empresarios y empleadores que cumplan con las necesidades y con las exigencias de un mercado laboral que todos los días es más exigente? Gracias por participar en esta construcción de país y bueno, espero que la sesión sea tan productiva como, bueno, la anterior no estuve, pero la de la semana pasada sí. Gracias y nuevamente bienvenidos. Gracias, Clara. Bueno, entonces un poco la dinámica, la metodología es, como vieron, la idea es llegar a un archivo como este, que está en pantalla. Y la idea es, entonces yo comienzo con las siguientes preguntas. Lo primero es, listo, ¿qué hay que tener en cuenta de detalle para hacer esa coordinación de una producción audiovisual? La idea es que, como decía en la convocatoria, pues ustedes son personas que han realizado la función laboral o son jefes de esas personas o han estado en producciones audiovisuales. Entonces la idea es que ustedes nos cuenten qué es eso de coordinar una producción audiovisual, qué hay que tener en cuenta, qué es lo crítico, qué es el detalle, cómo se planea tal vez una producción audiovisual, cómo se ejecuta, cuáles son las áreas que implican esa producción audiovisual. Entonces, que está libre esa lluvia de ideas. La persona que quiera iniciar a contarnos un poco de su experiencia, algún ejemplo también es posible. Andrés, discúlpame, qué pena. Es que tú hablabas de unos conocimientos esenciales, ¿cierto? Y los otros son los criterios de desempeño específico. Digamos que con el listado de acciones que ustedes nos comentan acá inicialmente, ¿qué hay que hacer para desarrollar esa función laboral? Yo luego hago lo que se llaman los criterios de desempeño específico, que son como unos indicadores para identificar cómo la función es ejecutada de la mejor manera posible. Y a esos indicadores o criterios van asociados unos conocimientos. Entonces, la idea es que al final, luego de todo el debate, al final, preguntamos como esos conocimientos, cuáles son los más importantes, que ustedes como expertos nos pueden recomendar que hay que tener en cuenta a la hora de coordinar una producción audiovisual, que es el caso que estamos analizando la tarde de hoy. ¿Vale? Oh, gracias por la aclaración. No hay problema. No sé, alguien tiene que tomar la palabra, contarnos desde su experiencia, todo es válido. Estamos en la primera parte que es como una lluvia de ideas para ir contextualizando. Pedro, buenas tardes. Cuéntanos. Buenas Buenas tardes tardes. para todos. Muchas gracias, Andrés, y buenas tardes para todos nuevamente. Les hablo de la Universidad EXI, de la Dirección de Posgrados y de la especialización de Gerencia Estratégica de Mercadeo. Bien, desde nuestra óptica, creo que lo primero que hay que pensar para el tema de la producción audiovisual, definitivamente el inicio debe ser un objetivo de campaña. Pues creo que eso no es algo diferente a cualquier otro medio o cualquier otra opción que uno tenga. Hay que verificar cuáles son nuestros objetivos y evidentemente dentro de los objetivos de campaña, pues tenemos que ver cuál es el público al que vamos a llegar. Ya sea un mercado meta, un mercado potencial, definitivamente es mirar en qué medios vamos a interactuar, porque dependiendo de ese público meta, deben existir también unos medios que estén apropiados y que sean como a la medida de ese mercado meta. Creo que ese es el punto de partida. Creo que también en ese sentido los objetivos de los que hablo al principio pues estarán alineados con la identidad de marca, con la identidad de la compañía, con un poco con el tema de planeación estratégica, como la cultura empresarial, la filosofía de la empresa, y pues esa alineación ya la determinará pues definitivamente el propósito de la campaña y también el empresario que está, digamos, invirtiendo en esa producción. De ahí en adelante pues ya empiezan a desarrollarse cosas mucho más puntuales, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Gracias, Pedro, muy amable. Gracias, Pedro. ¿Alguien más que nos quiera contar? ¿Qué más hay que tener en cuenta en el momento de coordinar una producción audiovisual? ¿Cuáles son los Andrés, componentes de una corporación? Hola, Javier, buenas tardes. ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué pena tomo la palabra. Mi nombre es Javier Pico, yo soy líder del departamento creativo de AA In-House, que es la agencia interna de Área Andina. También pues soy docente líder en proyectos
del programa de mercadeo y publicidad. Pues básicamente, y para añadir un poco lo que decía mi compañero de la Universidad EXI, pues, o sea, toda producción tiene que, digamos que acudir a solucionar algún tipo de problema, ¿no? Cuando los clientes llegan, por ejemplo, a la agencia, hay una problemática a resolver y digamos que para resolver esa problemática hacemos como un diagnóstico, siempre se hace como una investigación previa antes de los objetivos, ¿no? Entonces uno primero realiza un diagnóstico, uno dice, bueno, ok, ¿para qué necesitan la producción audiovisual? ¿Cuál es el propósito? Que creo que es antes de los objetivos y el público, del buyer person al cual nosotros queremos llegar con esa producción. Obviamente, cuando uno ya está, digamos que como con la dinámica de hacer la producción, pues hay que tener en cuenta un tema de preproducción, donde yo pues obviamente tengo que hacer una estrategia publicitaria, tengo que sacar un concepto, tengo que escribir un guión, ¿cierto? Entonces eso es importante, el tema de la estrategia publicitaria y del concepto, porque hoy en día las producciones audiovisuales acuden a un storytelling. Entonces es muy importante tener en cuenta ese storytelling, ese key visual que vamos a tener, porque muchas veces uno no solo hace un video, sino hace varios, y hay que tener una secuencia lógica en términos conceptuales. Entonces, desde ese concepto que sale de esa estrategia, es muy importante establecer ese key visual, ese visual clave y pues el storytelling de lo que vamos a contar. Y obviamente pues todo el tema de definir los actores, de definir temas de cámaras, de definir el tema de la edición, de definir temas de animación, de definir temas de postproducción, de la misma narración en off, si la hay en el video, pues que ya son como cosas bien importantes en el desarrollo, ¿no? De lo que es una producción, porque pues obviamente también hay que tener en cuenta el presupuesto con el que se cuenta para poder definir precisamente todos estos elementos que hacen parte de la misma producción, ¿no? Porque depende del presupuesto, pues uno busca qué tipo de cámaras, qué tipo de manejo de cámaras se le va a dar, si va a utilizar un dron, si voy a utilizar un dolly, etcétera, ¿no? O sea, que son elementos que se deben tener en cuenta, pero todo parte de un presupuesto, ¿no? Yo quiero aportar, buenas tardes, yo quiero aportar también, mi nombre es Alberto Rodríguez, soy gerente de Autocúcuta en Barranquilla. Eh, yo estoy de acuerdo con lo que se mencionó anteriormente, yo añadiría establecer KPIs para poder definir si realmente eso va a cumplir con el objetivo a lo largo del tiempo. Y no sé si estará en otra, pero yo escribí acá establecer en qué medios se van a ofrecer estos contenidos, si son digitales, si son tradicionales, etcétera. Y bueno, lo de los recursos ya lo mencionó el compañero. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Orlando. Bueno, y gracias a Javier y al compañero anterior. Cuéntanos, Orlando. Gracias. Gracias. Yo soy Orlando Torres, estoy representando en esta reunión al CIDET. Soy productor, llevo más o menos, voy a completar 30 años en este medio del cine y la televisión. Estaba escuchando las personas que intervinieron anteriormente y para nosotros en una producción lo primero que tenemos que hacer es desarrollar 4 etapas que son fundamentales para poder tener una buena producción. Y arrancamos nosotros por una etapa que se llama desarrollo. En la etapa del desarrollo miramos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, a dónde nos vamos a dirigir, cuáles son los presupuestos, todo lo que se puede hacer bajo un guión, que es lo primero que tenemos que hacer, tener en la etapa de desarrollo. Después de la etapa de desarrollo viene una etapa de preproducción. La preproducción es, como su palabra lo dice, antes de la producción. Si yo hago una muy buena y excelente preproducción, voy a tener un material espectacular, voy a tener un desarrollo en la producción excelente. Entonces, en la preproducción, ¿qué vemos? ¿Cuál es el guión? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Qué necesitamos para desarrollar ese guión? ¿Cuántos actores van a intervenir? ¿Cuál es el personal que yo voy a tener? Personal en el cual tengo que tener una calificación muy buena de ellos. Por eso quiero acudir a ustedes para poder certificar a todas las personas que trabajan conmigo en una producción. Este personal para mí es muy importante tener un aval de ustedes, porque
como nosotros presentamos frecuentemente en producciones internacionales, una de las cosas que más piden ellos es que el personal que uno tenga sea calificado. Entonces, sería muy interesante de la mano de ustedes poder certificar todas estas personas que trabajan en una producción, que pueden ser más o menos alrededor de entre 70 y 100 personas. Si hacemos esta buena preproducción, como le decía, vamos a tener una muy buena producción. El jefe de producción, a medida que se va desarrollando toda la etapa, rodaje, se van viendo los trabajos que se hicieron anteriormente en el desarrollo y en la producción. Tienen que estar muy bien planteados los tiempos, tiene que haber planteamiento en la preproducción de un buen guión, repartido en tiempos, en minutos, horas, lo que son la parte de las locaciones, lo que es la parte de cada quien, lo que debe hacer. En esta producción tiene que estar todo muy bien sincronizado, y tendríamos una buena producción. Y como última etapa vemos la postproducción, que es coger todo el material que hicimos en las 3 etapas anteriores y en la última etapa, que es una producción, y poder editar y sacar un buen producto. Ya en la postproducción tenemos lo que es la parte de la promoción, la parte musical, la parte colorización, la parte de subir el material en lo que se requiere o en lo que la agencia o la empresa audiovisual lo requiera. Entonces, quería compartir con ustedes estas 4 etapas que son fundamentales siempre en lo que es un proyecto audiovisual. Orlando, discúlpame, ¿tú de qué empresa eres? Yo represento en esta reunión a CIDET. Yo tengo una empresa por producción. CIDET. CIDET. S-I-D-S. Gracias, Javier. Y tengo una productora que se llama Or Producciones. Llevo 25 años. Gracias, Orlando, muy amable. Súper bien, digamos, los aportes y a todas las personas que han participado. He tratado acá como de recoger todos los comentarios, todas las ideas a detalle, porque todo lo que ustedes mencionan, la idea es organizar la norma de competencia que se convierta en referente pues para muchas organizaciones, para muchos usos. Ustedes como referentes a nivel nacional en que esta norma, esta información que se vuelve referencia para todo el país salga con la mejor calidad posible. Entonces, muy pertinentes y muy buenos todos los aportes que llevamos hasta el momento. Javier, nuevamente, cuéntanos. Sí, importantísimo el aporte de Orlando porque le da un orden para que tú puedas hacer la norma. Lo que él dice básicamente es que cuando uno va a hacer una producción, pues parte de 4 fases, que es la planeación, preproducción, producción y postproducción. Esto te da un orden. Digamos que los elementos que habíamos dado con antelación, mi compañero de la EXI y los que yo di, acuden a estar dentro de esos 4 parámetros. Entonces, por ejemplo, en la parte de planeación es donde se hace la investigación, donde se coloca la estrategia, el concepto, los objetivos, los KPIs, todo esto se hace en planeación, para ya en la etapa de preproducción ahí sí elegir todo el tema de cámaras, actores, o sea, es como para darle un orden lógico, ¿sí? Entonces, me pareció muy importante el aporte de Orlando desde su experiencia, porque precisamente hay que hacerlo en ese orden. Esas son las 4 P's que se le llaman de la producción audiovisual: planeación, preproducción, producción y postproducción. Entonces es muy válido y creo que ahí encajarían los aportes que hicimos antes dentro de cada uno de esos procesos. Gracias, Javier, por los comentarios. Súper bien. Digamos que ahora vamos a ciertos detalles. Digamos, han hablado mucho del guión. Digamos que siempre hay que tener el guión y es como lo maestro, digamos, para poder desarrollar incluso desde la investigación, la pre y la producción y la postproducción. ¿Qué hay que tener en cuenta en el guión? Digamos, si ustedes van a hacer un guión, ¿cómo arrancan? ¿Qué recomendaciones deberíamos tener para que las personas puedan hacer el guión de la mejor manera? Como un elemento clave, digamos, para que sea todo como el maestro, o propiamente dicho, la guía maestra para poder hacer una buena producción audiovisual. ¿Qué hay que tener en cuenta en este guión? ¿Qué nos podría comentar?
cómo se hace un guión, qué hay que tener en cuenta. ¿Alguien nos puede contar? ¿Alguna experiencia también de cómo el guión le ha servido para... Yoli, cuéntanos. Buenas tardes. A todos, habla Yoli Contreras, ¿me escuchan? Perfectamente, claro que sí, cuéntanos. Bueno, nosotros estamos hoy representando a la Sociedad de la Industria, perdón, el Sindicato de la Industria en Entretenimiento Colombiano, SIDEC-CTU. Orlando es nuestro representante a nivel nacional e internacional, experto hace 30 años en cine y televisión, y pues la verdad nos gustaría que las intervenciones las pudiera hacer él dentro de la experiencia. Estamos aquí para aportar, fortalecer estos procesos de audiovisuales y desde la experticia en el tema también de guiones, en el tema de audiovisuales, camarógrafos, lo que necesiten, contratación, él es la persona directa que contrata en las producciones a nivel internacional en este momento de Netflix y puede aportar, pues, creería yo, en lo que necesiten. Precisamente la intervención fue para presentarlo y yo soy la presidenta del sindicato, entonces estamos aquí para fortalecer los procesos que necesiten. Yoli, muchas gracias. Muchas gracias, digamos, por estar acá presentes. Y dentro de la mesa de mercadeo hemos identificado funciones laborales de las ocupaciones del sector, como esta que estamos trabajando hoy, que no existen, digamos, a hoy una norma de competencia y, digamos, para nosotros es fundamental, pues, digamos, en términos académicos, porque ahí se desprenden muchos de los diseños curriculares que realiza el SENA con esta información, pero también a nivel nacional las universidades, algunos lo toman como referencia Sí. estas normas, las entidades de formación para el trabajo, también algunas empresas para evaluar evaluar a las personas que trabajan con ellos en estos temas y saber sus niveles de cualificación. Por eso es Sí. importante, digamos, tenerlo como referencia. Entonces, gracias por su participación. Precisamente, Orlando tocaba el tema, porque ahorita para la contratación, digamos, el desarrollo de los procesos audiovisuales que se vienen son a nivel internacional. ¿Y qué pasa? Que encontramos que hay informalidad, muchísima informalidad. Hay un 90% de informalidad en Colombia. Y por ejemplo, desde tenemos que certificar, Orlando lo decía, 70 personas para una sola producción. Todos tienen que ser expertos. Sabemos desde lo empírico hay gente que es muy profesional, pero no están ni siquiera certificados. Entonces, por eso desde ese tema, por ejemplo, para terminar de concretar algunos temas, con el tema de audiovisuales y contratación de personal desde sus saberes, precisamente estábamos tocando la semana pasada el tema con la alcaldía local de Usaquén, que para esto necesitamos que hayan certificaciones, porque por ejemplo en la parte laboral de contratación es donde más se presentan estas, digamos, estas falencias en tema de audiovisual. Entonces, igual, la idea es continuar con la reunión y lo que necesiten de aportes está nuestro experto en tema de audiovisuales a nivel nacional. Muchas gracias, Yoli. Nosotros, pues si quieres, luego podemos tener unos espacios, digamos, más cerrados. Nosotros también en el Centro de Formación tenemos un área de industrias creativas, tenemos el programa de técnico de producción audiovisual. Entonces, súper bienvenidos porque todas estas normas, digamos, suman a que esos programas tengan mejor calidad también y podemos hacer tal vez una reunión para revisar cómo está esa formación de producción audiovisual que tenemos también desde SENA y tener mejores, o sea, porque igual hay un centro, imagino que lo conoces muy bien, el Centro de Formación para la Industria de la Comunicación Gráfica, que es el que queda en Palo Quemado, pero nosotros también en el Centro de Mercados tenemos un área de industrias creativas y tiene el programa de producción audiovisual, entonces también podemos allá hacer algunas articulaciones, ¿de acuerdo? Entonces, no, y súper gracias por la participación en esta reunión y gracias por presentarse y comentarnos sobre su trabajo, ¿vale? Iba la pregunta de guiones. Disculpa interrumpirte. Es que yo tengo una pregunta. Este tema va enfocado más que todo hacia publicidad o comercio o hacia entretenimiento. No, la norma, buena pregunta. Recuérdame tu nombre, es que lo tengo acá como Tokukuta. Ahora te presentaste, pero... Sí, Alberto. Alberto, gracias, Alberto. No, lo importante es que, digamos, a ver, ustedes son los expertos, digamos, en la coordinación audiovisual, ¿sí? La función laboral, digamos, de un cargo, un ejemplo, esto puede ser, no sé, lo han dicho, jefe de producción, puede tener esta función laboral, o un coordinador de mercadeo, no sé, o un jefe de publicidad, no sé quién más puede tener esta función laboral,
Nosotros tenemos un listado de cargos acá posibles, pero lo importante es que la función esté bien descrita. Primero, que cuando se hace una coordinación audiovisual, pues tenga unos objetivos. Creo que eso lo hemos validado. Creo que en las primeras intervenciones hablamos de que sí, hay que tener en cuenta los objetivos. Y hablando de unos planes de campaña, bueno, también lo mencionaron. Lo importante es que primero el nombre de la función laboral, ustedes estén satisfechos con ello. Y eso ya le da el marco, si es más desde la publicidad, desde las relaciones, desde lo audiovisual, listo. Lo importante es que esté lo más completa y lo más integral posible. En todas esas acciones que estamos recogiendo la tarde de hoy, lo importante es eso, que pueda, digamos, servir a la publicidad, como preguntabas, o al mercadeo, ¿sí? Es que me surge la pregunta si son los mismos criterios que se toman en cuenta para un contenido de entretenimiento o para algo publicitario. Me surge esa duda ahora que estoy viendo. Debería ser genérico. Debería cumplir con ambas cosas cuando uno revise la función. ¿Sí? O sea, si alguien va a coordinar, ¿sí? Igual, digamos, esta solo es una función de un cargo, ¿no? El cargo puede tener más funciones que le puede dar como más orientación hacia el entretenimiento, más orientación a la publicidad. Pero la idea es que la misma función pueda quedar lo más integral posible, Alberto. ¿Verdad? Vale, perfecto. Que pueda servir para ambos escenarios. Porque, pues, la idea es que en formación, por ejemplo, en los usos que tenemos, uno es formación. Entonces, que cuando un diseñador curricular en una entidad de formación para el trabajo a nivel nacional o una universidad o el mismo SENA utilicen esta norma y, digamos, si la utilizan toda, puedan de alguna manera tomar elementos para formar más integralmente a las personas. Y el otro uso que también es en las empresas, por ejemplo, lo que decía Yoli, el otro uso es certificar laboralmente a las personas vía esta norma. Entonces, pues que cuando evaluamos a una persona la podamos evaluar más integralmente, que sirva más, pues que pueda servir para entretenimiento, como planteadas, o para publicidad, que es otro de los usos. Esto tiene también otros usos, muchos más, pero al menos en esos dos ejemplos que ustedes han dado, han preguntado, pues serían como las respuestas, ¿vale? Vale, perfecto, gracias. Listo. Disculpe que intervenga ahí. Lo que sucede es que tienes el título de producción audiovisual y por eso podemos tener tendencia a la confusión porque la producción tiene muchas ramas y en el momento de hacer cualquier proyecto, entonces ahí tendríamos que dividir los proyectos. Puede ser un proyecto de televisión que es independiente a un proyecto de cine, que es independiente a un proyecto de publicidad a una entidad o a una campaña. Son como temas más directos cuando se hace así. Pero si tú pones ahí, por ejemplo, producción, estás hablando estás dejando unos temas por fuera, por ejemplo, como la publicidad, porque ellos tienen unos campos diferentes a lo que es una película o lo que es un programa. Exacto, así es. Ok, pero explícame por qué lo dejamos por fuera cuando nombramos coordinación de producción audiovisual. ¿Qué dejamos por fuera? Pues estamos dejando por fuera a los personajes que trabajan en publicidad para una campaña empresarial. Estamos dejando por fuera a los que están haciendo, por ejemplo, ¿cómo se llamaría eso? Los que están fuera del cine y están haciendo otras campañas como empresas para cualquier publicidad estarían quedando por fuera. Porque una persona que hace publicidad para un producto no está muy empapado de lo que se hace también en una película, por decir algo. Son dos cosas muy diferentes. Ellos se rigen a unas normas diferentes a las de nosotros. Listo. ¿Cómo sería bien nombrada la función laboral? Funciones audiovisuales serían más que productor, porque productor ya está encasillando. Y podría ser como implementar o ejecutar funciones audiovisuales, perdón. Y funciones audiovisuales me parecería. O puede ser producción audiovisual comercial y para cine y TV, algo así. También podría ser. Sí, eso complementa más de fondo a la cuestión, sí, señor. Listo. Obviamente nosotros como al estar en la mesa de mercadeo, sí tenemos más énfasis en publicidad, digamos, obviamente.
porque de todas maneras sí está la otra mesa de audiovisuales, pero pues hay otra mesa sectorial que ustedes yo creo que le han de conocer. Usted sabe que nosotros somos al final 85 mesas sectoriales que revisamos todos estos temas de ocupaciones, funciones, temáticas y tener documentos referentes en ocupaciones y funciones laborales para los sectores. Les voy a mostrar lo que está en pantalla, son las ocupaciones que nosotros hemos revisado, ¿sí? Entonces, probablemente esta función de coordinación de producción audiovisual está más acá en la publicidad, ¿sí? Más no sé, un asistente de promoción, un redactor publicitario, que trabaja sobre guiones. Bueno, si abordamos ese tema, yo siento que, Pero, que ese nombre nos enfoca más como en la parte de que estaba hablando del compañero de entretenimiento, cine y demás. Yo lo sentí así, por eso fue que hice la pregunta. gracias, sí. Y pues Obviamente, que sea digamos, yo no soy tan experto con usted, de hecho soy poco experto en el tema. Mi función es más como guiar la metodología que tiene el SENA. Obviamente estudiar un montón para hacer la mejor norma posible, pero obviamente ustedes son los expertos y digamos que es muy viable lo que ustedes mencionan. Que es lo importante también, que si no existe la función laboral en esta mesa o en la otra, o no se ha analizado la ocupación y desde mercadeo lo podemos hacer, o sea, súper bienvenido. O sea, independiente también de la mesa que lo haga, lo importante es que exista, ¿sí? Que exista para el país, o sea, y que luego el centro de formación en audiovisuales o nosotros en mercadeo lo podamos utilizar para diseñar nuevos programas, porque al final es que exista para el país, ¿no? Independiente de qué mesa lo desarrolle y demás. Este año nosotros tenemos esta prioridad porque las empresas de la mesa sectorial de nosotros lo requirieron como prioridad, muy posiblemente por lo que mencionaba Jolis y Orlando, desde el sindicato, de la necesidad pues, de tener mayor formación y mayor certificación en estos temas, ¿vale? Hola, muy buenos días, buenas tardes para todos. Qué pena entrar tan tarde, tengo un problema de conexión. Hola, hola. Mi nombre es Iván Schiller. Yo Sí. soy director de cine egresado de la Universidad de Magdalena y creo que comprendo un poquito más lo que se está tratando de hacer. Más que, digamos, un coordinador, lo que se debe de tener en claridad es un gerente de producción, digámoslo de esta manera, bajo los estándares de las leyes de cine, que son la ley 814 y la 1556, que es la ley de producción audiovisual, más que, digamos, un coordinador de producción, pues es un término que se utilizaba más en televisión, lo que antiguamente se conocía como un coordinador de piso. ¿Qué hacía esta persona? Era la persona encargada de decirle a la gente aplaudan, siéntese, hablen, va a entrar el presentador o cosas así. Entonces creo que la norma va más como direccionada hacia ese lado. Entonces, más que, digamos, el gerente o digamos, el productor general es quien coordina toda la película, es quien consigue, digamos, el resto del equipo, la financiación y todas esas cosas, que a partir de ahí es que se desarrolla el producto audiovisual como tal. Por eso, digamos, bajo las leyes colombianas, quien tiene todos los derechos patrimoniales sobre la obra terminada, sobre el producto audiovisual, es el productor. Entonces hay que determinar eso bajo nuestras leyes colombianas. Bajo las leyes europeas, pues es el director, que es lo que nosotros conocemos como cine de autor. Entonces, en ese sentido queda como más claro un gerente de producción audiovisual para que realice los planes y las campañas publicitarias, las campañas de medios, el plan estratégico, digamos, de distribución y difusión de la misma película, la coordinación también para envíos a festivales y muestras cinematográficas, cómo se van a manejar, digamos, algunos otros elementos, como son las plantillas de los créditos, que también va muy relacionada a la parte visual y a la parte de creación. Entonces, todo esto, digámoslo, es saber dividir los roles, ¿no? Por eso el cine, digamos, es una industria tan costosa y tan amplia, porque cada persona pues, está dedicada a una sola función. Entonces, digamos, un gerente de producción para medios, entonces, ese se va a encargar de no solo de coordinar, sino de dirigir todo el equipo que va a hacer la campaña para medios. De acuerdo, Iván. Antes de darle la palabra a Javier, que tiene la mano levantada, les quería mostrar algo. Digamos que, digamos, ustedes son obviamente los expertos. Esta norma la voy a resaltar en este cuadro. Resaltar con un color, digamos, más amarillo, puede ser. Para que ustedes vean dónde está situada y si hace parte, digamos, hace parte de temas de publicidad, ¿sí? Como preguntó ahora Javier, creo. Entonces, como ven, esta P es publicidad y viene desde
una función superior o un componente. O sea, todos estos son los componentes de todas las funciones que nosotros analizamos, que es todo este listado. Y la función actual está en este, digamos, componente, que es desarrollar las estrategias de imagen de la organización y sus productos de acuerdo con metodologías de posicionamiento. Y una de las funciones es la de coordinar la producción audiovisual. Entonces, de acuerdo a esto, sí puede ser que sea más de temas comerciales o quien nos aclara, digamos, hacia dónde puede estar en ese sentido. Tal vez Javier, seguía. Ajá. Sí, pues precisamente quería como mencionar eso y es que si nosotros somos de la mesa sectorial de mercado de publicidad, ¿cierto? Y lo que se busca es como definir ese perfil, pues sí deberíamos como enfocarlo a eso porque es que bien lo mencionaba Orlando hace un momento y es que cuando se habla de producción audiovisual, depende de la producción, existen diferentes actores de. Entonces, lo que dice Iván es cierto. En algunos lados le dicen el gerente, en otros le dicen el coordinador, en otros le dicen el líder, como que tienen diferentes denominaciones, ¿sí? Pero en últimas, en principio o de fondo es lo mismo, es la persona encargada de dirigir una producción, digamos que en este caso para nuestra mesa sería de carácter comercial, ¿cierto? Porque acude a una campaña de mercadeo, de publicidad, asumo yo. Y ahí deja por fuera el componente, digamos que de entretenimiento o otro tipo de producciones que se realizan como documentales, películas, series, etcétera, porque es que realmente tienen una connotación y un propósito, digamos que diferente. Entonces ahí sí es donde tenemos que ponernos de acuerdo si el tema va a ser dirigido solo al mercado y la publicidad, pues para saber qué tipo de acotaciones hacemos en cada una de las partes, porque no es lo Y mismo hacer obviamente un guión. hay que definir también que el audiovisual abarca muchas cosas, es un espectro demasiado amplio. O sea, estamos hablando de videoarte, videoclip, Exacto, animaciones, exacto. podcast publicitarios que llevan imágenes, una producción audiovisual, pero estamos hablando de dos componentes, tanto de audio como imagen. Entonces, hay que definir eso. Estamos hablando también, digamos, de productos que van totalmente para web. Entonces, uno no sabe cómo manejar un producto web, es Creo diferente a que un producto que las va dos, para sala. de acuerdo, de acuerdo. Yo lo que siento de lo que ustedes han mencionado en esta reunión es que hay dos primeras divisiones y una es entretenimiento y la otra es publicidad, ¿de acuerdo? Ajá, sí, sí, sí. Listo, estas son las dos primeras divisiones. ¿Qué le debería agregar yo a este nombre para que quede más orientada a la publicidad? Sí, es que creo que el tema del coordinador pareciera que fuera un tema muy operativo, ¿cierto? Y realmente, pues un coordinador necesita un director y un director necesita un productor. Entonces, ahí Pero, donde... te entiendo, pero Yo pensaría que ahí para darle un título a todo esto que estamos haciendo sería audiovisual, arrancar con alguna palabra antes de audiovisual, pero sería audiovisual para no encasillarnos en una sola parte y podamos tener dentro a todas las agremiaciones que hay alrededor. o sea, Sí, la palabra que les genera ruido es producción. sí, No, yo diría exactamente. que es el de coordinar. Creo que es la palabra que como que no cuadra ahí. Pero Porque en ¿cómo lo volvemos últimas, más? Porque la pregunta que hago es, ¿cómo lo volvemos más publicidad? yo Para creería alejarnos que un es poco del productor, entretenimiento. productor audiovisual, porque el productor pues es el que se encarga, digamos que de ¿Y cuál sería el verbo de esa función? Si no es coordinar, ¿cuál Gerente. sería? Yo creo que producir. el término más cerca puede ser un gerente de producción, que nadie está por encima de un gerente, ¿Estarían de digamos, acuerdo con jerárquicamente. gestionar? ¿Estarían de acuerdo con gestionar? Es que la palabra gestionar suena más como a conseguir recursos, no suena como a dirigir un equipo. Tienes toda la razón. Yo creo que es Y si lo producir, ¿no? dejamos dirigir, Dirigir o Dirigir, producir. Dirigir audiovisuales. dirigir producción audiovisual, sí, creo que quedaría perfecto. ¿así quedaría más de publicidad o le colocamos comercial? Ok. Con la palabra Sí. comercial creo que se cierra el ciclo del título. Ahí amarra todo. Objetivos comerciales. Activos comerciales y No, publicitarios. yo creería que sí era como estaba antes, ¿no? Dirigir la producción audiovisual comercial, de acuerdo con objetivos y planes de campaña. Creo que quedaba mejor así. Y va como más acorde con lo que estamos haciendo. Dirigir producción. Para enfocarla más a publicidad, ¿vale? Y con Sí, este, para tenerlos a todos en un solo círculo. exacto. Y lo entretenimiento, y si fuera entretenimiento, ¿cómo sería? Entraría ahí, no, está entrando en eso porque son audiovisuales. Es que el audiovisual es una palabra que abarca todo. Es que me habían dicho que si se agregaba comercial se iba más para publicidad.
No, porque las películas son comerciales, la televisión es comercial, O y sea las que campañas publicitarias son comerciales, todo es comercial. dejándolo así, quedamos más en... Agregamos publicidad y agregamos entretenimiento, ¿sí? Ujú. ¿Estamos de acuerdo Sí, con eso? señor. Ah, Sí, bueno, señor. bien, listo. Bueno, me parece muy interesante el debate y que pudimos mejorar la norma entonces. Entonces, en este marco de dirigir las producciones audiovisuales y con énfasis en lo comercial, pero quedamos de acuerdo en que entretenimiento está antes también, ¿sí? Y, Correcto. y entre todo. Y lo Sí, de porque coordinar, es que es que mira, Andrés, se habla de la industria Andrés, del entretenimiento y eso tiene un carácter comercial porque en últimas las series, las películas y demás tienen demasiados product placement. Entonces, todo esto acude a temas de métricas, de audiencia y ahí creo que estamos abarcando un todo de alguna manera. bien, listo, Javier. Saray, cuéntanos. sí, existe la comunicación comercial que, que incluiría esa publicidad comercial. O sea, y existe la producción audiovisual cinematográfica, ¿no? A todo se le hace comercial, pero hay una comunicación que desarrolla la parte comercial. Entonces sí creo que debe tener el componente comercial para diferenciarlo de la demás producción. Ah, de acuerdo, listo, súper. Saray, recuérdanos tu organización y el cargo, por favor. Sí, buenas tardes, Saray Méndez, Unión Nacional de Empresas de Marketing Estratégico y Comunicaciones. Soy la directora ejecutiva y es un gremio que reúne empresas de publicidad, de marketing, de empresas de BTL, de comunicación estratégica, de PR. Gracias, Saray. Gracias por tu comentario y seguro Gracias, que, Javier. que te gustó el cambio. Javier, nuevamente, cuéntanos. No, ya había hecho la acotación, disculpa, me dejé la mano levantada. No te preocupes, no te preocupes, listo. Entonces vamos a recordar todo lo que hemos trabajado la tarde de hoy. Hemos hablado de objetivos de campaña, hemos hablado de público, hemos hablado de la alineación de los objetivos de la campaña con los de la organización, el tema de revisar que las producciones solucionan problemas. Yo creo que algo clave fue cuando se mencionaron las 4 etapas de una producción audiovisual: la investigación o el desarrollo, la preproducción, la producción y la postproducción. Eh, Hablando como de las 4 previas de la producción audiovisual, y ya luego ahí entramos a dividir lo que era publicidad o era entretenimiento, y ahí entonces nos tuvimos que enfocar como en el nombre de la norma. Listo. Algo crítico, ahora, digamos en estos últimos tal vez 7 minutos, 10 minutos tal vez, ¿qué es lo crítico en esta dirección de producción audiovisual? O sea, ¿qué ustedes le recomendarían a una persona que va a ejercer esta función que tenga mucho cuidado para que lo dejemos acá como un factor clave? ¿Quién nos puede contar como, bueno, si han ejecutado, qué ha sido lo más difícil, como para darle énfasis acá a la norma y tenerlo en cuenta a la hora de montar este documento? ¿Qué es lo crítico? ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Qué recomendarían como que tener más cuidado? Iván, cuéntanos. Definir el público objetivo al cual va dirigida la película. O sea, hay que entender también que las películas tienen una cosa que se llaman las categorías, que son A, B, C, o una categoría A para todo público, y hay que entender también el mismo contenido de la película, ¿no? Que no vayamos a generar una campaña que vaya en contra de lo que está, o del mensaje que está lanzando la película, que tenga una relación directa con lo que se quiere expresar también visualmente, con lo que está generando la obra audiovisual. Yo creo que eso es una de las grandes fallas que veamos nosotros en los pósters y en grandes campañas publicitarias que se hacen para las películas de cine. O sea, ¿Cómo esa se cree, Producción coherencia? audiovisual sería en este caso, ¿no? La producción audiovisual. sí, porque Por- digamos, muchas de las campañas que se hacen, digamos, para medios, por ejemplo, campañas como las que hace Netflix, que lanzan muchos spoilers y lanza una serie de contenidos, realmente no se sabe si la gente está en acuerdo con eso, si la gente ha visto el contenido, y lo que hacen es que lanzan una campaña, como por ejemplo lo que están manejando ahora con grandes frases y todo eso, que en realidad no alcanzan a amarrar todo el concepto de, de que quiere mostrar el producto audiovisual terminado. Entonces creo que eso es algo Iván, para tener muy en cuenta. Claro, pero acá aquí sería tenemos... contenido audiovisual, entender el contenido audiovisual, porque no es solamente película.
sea, Y por eso hablé de las series de Netflix también, o series, digamos, de dibujos animados, que también pues, se está haciendo Pero lo es mismo. que aquí también Tenemos a podría ser los, un cliente. Aquí Jolie también y podría, Orlando, tenemos los expertos en Netflix, ¿no? Jolie y Orlando. la promoción. No, es que también quería decir, de pronto también puede ser un cliente de un concesionario que quiere hacer el lanzamiento de su último carro, último modelo, yo no sé qué. Entonces ahí no necesariamente hay que hablar de películas o de series, Claro. porque por ejemplo yo pensaría que hay que tener en cuenta ahí dos cosas, independiente que sea el cliente, la necesidad del cliente, porque puede ser una marca de Sí, cremas, puede por ser ejemplo, el una caso película. el caso de Nissan con su nueva campaña de su auto inteligente. O sea, es una campaña Exacto. que está No muy sabemos, marcada y no sabemos cuál en sí, cuáles son las funciones del carro. Yo me quedé mirando, pero realmente cuál es la novedad que tiene el carro y no logré entenderlo. entonces No es hay que una mirar campaña directa. la necesidad del cliente y fuera de eso el público objetivo. Pensaría que es importante, independiente de lo que sea o el cliente que sea para el tema audiovisual. Puede ser una película también, pero está dirigida a quién. O puede ser una marca, ya sea hasta una crema, un jabón. Entonces toca mirar qué es lo que necesita el cliente y cuál es el público objetivo al que va. Pensaría que son esas dos cosas importantes tener en cuenta. Creo que me acordé del capítulo de Los Simpsons que Homero tiene la barredora y hace un segundo comercial y nadie lo entiende. O sea, queda como uno como que, ¿qué pasó ahí? Vale, Eso vale. muchas veces suele pasar con ese tipo de Listo. campañas. De acuerdo. Entonces está Javier, Perdón, hago y un luego aporte. Orlando. Orlando y luego Bueno, Javier. vale, Javier, vale, Javier. Sí, importante, digamos que levantar la mano es chévere porque con eso podemos dar la palabra como en orden y no nos pisamos. A mí me encanta este ejercicio porque es pura construcción colectiva. Yo creería que hablando en términos comerciales, sea lo que sea una serie, una película, lo que sea, hoy en día los productores audiovisuales tienen que tener en cuenta unas cosas que son muy relevantes que nosotros utilizamos en mercadeo. Uno, la ventaja diferencial, es decir, lo que yo tengo para ofrecer como organización, marca, lo que sea, ¿cierto? Industria de entretenimiento, que fíjense que Kevin Feige lo tiene muy claro con el tema de Marvel, y es yo cómo puedo hacer algo que nunca antes la gente haya visto, ¿cierto? Entonces, una cosa está en el tema de la ventaja diferencial, otra cosa es la promesa de valor, lo que la gente realmente espera recibir de mi producto, en este caso de un producto audiovisual, ¿cierto? ¿Qué es lo que la gente espera recibir? Entonces, ahí es donde entra el tema del factor del público que mencionaba Saray hace un momento, porque obviamente, y eso tiene que ver también con la clasificación que hablaba Iván, o sea, los públicos son diversos y depende obviamente de su generación, de su rango de edad, del momento en el que se va a publicar la producción, pues depende el lenguaje que debo manejar en mi producción audiovisual. Entonces, fíjense que esas cosas van muy ligadas. Y viene una cosa súper importante y es el motivador que le vamos a ofrecer a la gente y el nivel de satisfacción que esperamos que la gente tenga a partir de esa producción audiovisual. Cuando uno tiene esos elementos que son netamente de marketing y de publicidad, independientemente de la producción que sea, creo que son los factores más críticos. Y una cosa importantísima, que el storytelling de la marca sea de acuerdo a su identidad, ¿sí? Porque obviamente una marca tiene su sello, tiene su alma, y es importante que eso no se pierda dentro de la historia que se va a contar. De acuerdo. Muchas gracias, Javier. Orlando, cuéntame. Gracias. Para complementar un poco lo que está diciendo Javier, vamos a mirarlo desde el punto de vista por el cual yo me desarrollo, y es que nosotros necesitamos, bien sea para cine, para televisión, para un producto, para una campaña, para lo que sea, debemos nosotros siempre de tener, primero que todo, a los señores de marketing, a los de publicidad, que son donde se empieza a crear una idea para hacer una publicidad. Después de esa idea, ahí sí pasamos a lo que usted andaba preguntando antes sobre guión. Entonces, de acuerdo a lo que ellos desde lo que ellos planteen sobre un producto o una marca, de acuerdo a eso se hace un guión. Y ese guión, cuando llega a las manos del productor, ahí empieza a hacer un desarrollo, porque con ese guión vamos a ver si cumple con las normas, si cumple con el tiempo del cual están proyectando ellos, con ese tiempo qué podemos hacer, cuánto nos va a costar, qué necesitamos,
si está bien planteado, si tiene los famosos picos que llamamos nosotros en un guión, que son son picos de mantener arriba y abajo al público siempre, de estarlo llevando y trayendo. Ese guión nos va enseñando eso, pero ¿eso de dónde viene? De la parte creada que está haciendo marketing y publicidad. Y ahí podemos saber qué vamos a encontrar en un guión y cómo lo vamos a desarrollar. Muchas gracias. Orlando. Sandra Villa. Sandra, ¿me escuchas? ¿O Orlando? Sí, señor, yo lo escucho, yo lo escucho. Ah, bueno, bien. Y le decía que, pues, para poder llegar a una conclusión siempre tenemos que tener a las personas de publicidad, que ahí es donde nos estamos enlazando con lo que estás haciendo del título. Porque, pues, sin los señores de marketing y publicidad, pues no podríamos hacer nosotros nada como productores, porque no habría algo creado, un guión para poder empezar a desarrollarlo. Y ahí viene la primera parte, que es la del desarrollo en las 4 etapas, cuando se recibe ya un guión. De acuerdo. Saray, cuéntanos. Juliana, de acuerdo con lo que dice Orlando y decía uno de los compañeros anteriormente, creo que la parte clave es la inicial donde se planea el proyecto y es donde se identifica la necesidad del cliente también, como decía una de las compañeras, qué es lo que espera el cliente, cuáles son los objetivos y a partir de eso cuál es la respuesta que se le va a dar, ¿no? Y toda la planeación, todo lo que se necesita para poder lograr ese objetivo. Ahí en esa parte, en esa primera fase, es donde se identifica también públicos, se identifican recursos, se identifica qué tipo de producción va a ser, si va a ser el interior, si va a ser exterior, locaciones, recursos, todo. Esa creo que es la gran, como el primer, como la parte clave para poder saber qué es lo que se va a producir y cuál es el producto final que se requiere. Bien. Sandra Villa. Sandra, ¿nos escuchas? Tiene la mano levantada. Ah, Sandra es Ricardo, hola Ricardo. Ricardo. ¿Sí nos escucha, Ricardo? ¿Puedo activarte el micrófono desde acá? O levantaste la mano por... Bueno, Ricardo, cuando vuelvas, ahí estamos pendientes. Saray, ¿quieres decir algo adicional? ¿Les quieres comentar algo o es la mano ahorita? Perdón, dejé la mano levantada. No te preocupes, no te preocupes por si quieres decir algo adicional, por bienvenido. Listo, ya son 3:33 de la tarde, ya hemos como agotado el tiempo. Muchas gracias, digamos, a todos por sus comentarios. No sé si alguien quiere decir algo adicional como para cerrar, para tener en cuenta como en esta dirección de producción audiovisual. Hemos recogido como todas las ideas, le hemos dado como el énfasis. No sé si algún conocimiento, habíamos hablado de algún conocimiento ya para cerrar, que es lo más importante que debe saber una persona al momento de desarrollar esta norma, sobre qué tema, sobre qué área, para poder dirigir esa producción audiovisual. ¿Qué creen ustedes que es clave que la persona debe conocer o que usualmente no lo conoce o que es lo que más explotan cuando o usan cuando están ejecutando esta función? ¿Alguien nos quiere contar ya en términos de conocimiento, de que aprendieron en la academia, algún libro, algún curso, algún diplomado, para poder dirigir esta producción audiovisual? O que ahora ustedes no lo vean en las personas que lo hacen, ¿no? Que es importante reforzar eso también desde ese punto de vista es posible. ¿Alguien nos quiere compartir?
qué conocimiento, qué tipo de saber que sea clave. Andrés, Sí, cuéntame, Javier. creo que hoy en día es muy importante el tema de las narrativas y sobre todo las narrativas en el contexto digital, que es donde se está moviendo tanto esto desde cualquier plataforma, de las mismas plataformas de streaming de series, digamos que todas las campañas de comunicación que soportan este tipo de cosas. Entonces, entender el concepto de storytelling, entender el concepto de la omnicanalidad y entender el concepto de la transmedia, hoy en día es demasiado relevante para hacer una producción, porque eso lo mencionaba un compañero hace unos minutos, mmm, donde es muy importante saber en qué medio voy a publicar, cómo lo voy a publicar y cómo voy a soportar esa publicación. Y lo mencionaban hace un rato. Si yo tengo una serie en Netflix, obviamente esa serie tiene que estar soportada por una campaña publicitaria que posiblemente tenga un tema de teaser, de tráiler, de comunicación en medios masivos, digamos que promocionando la producción, etcétera, ¿no? Y eso aplica para todo, eso aplica para un comercial, eso aplica para publicaciones en redes sociales, entonces es muy importante entender esos conceptos. Y también una cosa que me parece fundamental cuando uno define el grupo objetivo es el tema del buyer person a partir de un arquetipo, que son cosas que mucha gente no trabaja, que es cómo yo entiendo esa semiótica, ese lenguaje de ese grupo objetivo al cual yo le voy a llegar con una producción, cómo funcionan sus emociones a partir de un comportamiento netamente psicológico que se logra arquetipando, obviamente contextualizando dependiendo de la investigación que se haga de ese grupo objetivo, porque a partir de allí sale el lenguaje, las formas, las imágenes, como todo ese tema de contexto de cultura visual alrededor de nuestro grupo objetivo. Eso me parece fundamental para poder dirigir una producción, porque a partir de allí es que uno ve si el guión cumple, si el libreto cumple, si los actores realmente están haciendo el trabajo que deberían hacer, bueno, en fin, todos los parámetros que están alrededor de una producción audiovisual. Orlando. Sí, señor. Creo que muy fundamental es conocer la ley en cada una de las cosas que vamos a hacer o a coordinar, complementando lo que acababan de decir. Si conocemos las leyes que nos apoyan con cada uno de los proyectos, sacaríamos más fácilmente los proyectos que van llegando a las manos de los productores. Entiendo, súper. Saray. Yo creo que hay unas habilidades blandas que debe tener en las personas que lideran este tipo de proyectos, y es de resolver, o sea, resolver, porque pues en producción lo que hay es que resolver situaciones y ser facilitador, ¿no? Porque pues tiene la labor de coordinar muchas áreas de trabajo distintas y que entonces poner a todo el mundo a hablar en el mismo idioma y mirando hacia el mismo lado. Bien, listo. Entonces ya nos pasamos un poquito, entonces darle las gracias para cerrar esta reunión. Gracias a todos los que participaron, también a las personas que estuvieron conectadas. Gracias a los que dieron sus ideas. También sé que hay personas que se conectan porque les gusta escuchar como todo el debate y ampliación de la norma y las funciones de lo que realiza el medio. También a las que dan sus ideas, súper pertinentes todos. Dos cosas. Uno, antes de cerrar, invitarlos a inscribirse, digamos, al link de inscripciones por si no nos ha dejado sus datos. Ahí se los acabo de compartir nuevamente en el chat por si no nos han dejado sus datos, que se inscriban a esta reunión para poder seguirles compartiendo como lo que avanzan estas normas y lo que avanza como la gestión de la mesa de diferentes invitaciones. Dos, invitarlos el jueves. El jueves vamos a hablar de la generación de alianzas estratégicas. Ya con eso vamos como cierre al final a este ciclo. Sería la última reunión del primer ciclo, digamos, para la elaboración de todas las normas, como la recolección primaria de toda la información para poderlas elaborar.
Luego siguen otras fases de validación, una vez esté, digamos, ya más adelantada la norma, siguen otras fases, como por ejemplo la validación, que ustedes van a tener también información en ese momento, y ya habrá un borrador, entonces ahí ya pueden hacer otros comentarios adicionales si es pertinente y posible. Listo, entonces para cerrar nuevamente, inscripciones, acá les dejo el link nuevamente, Saray también nos dejó sus datos, alguien lo preguntó, creo que Clara lo preguntó, Saray lo dejó ahí en el chat, también entonces el link de inscripciones, y que este jueves, entonces también les voy a volver a copiar acá, vamos a hablar sobre la generación de alianzas estratégicas, lo mismo, la misma metodología, que ustedes nos cuenten cómo se hace, cómo se desarrolla, esa norma está en el marco, voy a mostrar otra vez mi cuadrito, ya en este cuadro de normas, está ya más en la parte de las relaciones públicas y las comunicaciones, ¿sí? Igual pues muchos hacen, como ustedes, digamos, trabajo en esa generación de enlaces, entonces súper bienvenidos, algunos lo hacen en su trabajo, cómo lo hacen, espero que nos cuenten, nos den detalles, o son jefes de personas que hacen alianzas, también es posible, entonces súper bienvenidos para este jueves nuevamente. Hay dos personas que levantaron la mano, nuevamente Saray y Orlando, cuéntanos. Primero, creería que Saray, que está más adelante en el listado. Saray abajo, Orlando. Sí, Orlando. Lo No te tenía preocupes. Orlando, cuéntanos. Quería pedirle si usted puede compartir con nosotros el cuadro anterior para estar más acorde con ustedes y saber de qué podemos intervenir. Claro que sí, Orlando. Claro que sí. Les enviaré, digamos, entre hoy y mañana. Entonces les llega la invitación para la reunión del jueves. Ya como ustedes escribieron, contamos con sus datos para poderles invitar a la reunión del jueves y con eso ya cerrar este primer ciclo. También el jueves vamos a tener un webinar con la Cámara de Comercio de Bogotá hablando sobre comercio electrónico. Un experto de una empresa y que también trabaja en la universidad nos va a contar sobre comercio electrónico el jueves en la mañana. Yo creo que también les vamos a compartir esta invitación. Entonces, como esas diferentes actividades que tenemos como mesa, ¿vale? Pero ahora lo importante es como terminar estas reuniones de construcción de estas normas, que son como estándar nacional, y pues las diferentes actividades de la mesa, la de este jueves, que es un webinar sobre comercio electrónico. Entonces, muchas gracias a todos y feliz tarde. Y gracias por su Mil gracias. Mil gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Buenas tardes. También. Un abrazo. Gracias, Julián. Gracias, hasta luego. Gracias, muy amable.